Nuestra exposición sobre la Virgen de las Angustias tiene un título clásico: Civitatis Domina, Señora de la Ciudad, la Virgen de las Angustias y las gentes de Castilla, porque no solamente fue una creación por parte de Juan de Juni en 1571 para la cofradía de Valladolid, sino que otras muchas cofradías de Castilla y León encargaron sus pasos sobre la Dolorosa, siguiendo las directrices y los rasgos de Juan de Juni para Valladolid, según lo que había hecho y realizado este imaginero francés para la ciudad del Pisuerga. Una exposición que supone un recorrido a través de la importancia histórica, artística, espiritual y social de la gran obra que Juan de Juni talló a partir de 1570 por encargo de lo que era su cofradía en Valladolid, ciudad en la que se había establecido años antes. Esta talla fue modelo posteriormente requerido y deseado por muchas hermandades en Castilla y León. La exposición Civitatis Domina reúne una importante documentación histórica, objetos propios de la vida de la cofradía, pinturas y esculturas donde se refleja el éxito iconográfico que tuvo la creación de Juan de Juni, calificada por sus cofrades como la Señora de la Ciudad. La Virgen de las Angustias, conocida popularmente como la Virgen de los Cuchillos, ha sido una constante en la historia y en la intrahistoria de los vallisoletanos, y desde el mismísimo epicentro del perímetro urbano histórico ha sido durante más de 4 siglos testigo y observadora de excepción del devenir local y cortesano. La iglesia penitencial que le da cobijo es una de las paradas ineludibles en los recorridos de los turistas que nos visitan, tanto por su magnífico valor patrimonial y artístico como por encarnar uno de los rincones más carismáticos y elocuentes de lo que hace de Valladolid una ciudad irrepetible. Queremos celebrar todo con muchísima alegría y, evidentemente, ver estas imágenes no puede hacer más que llenarnos de alegría y de gracias a Dios que nos ha permitido que la belleza de la Virgen inspire a los artistas. Y en este punto dice, todas estas imágenes que veis, si os fijáis un poco, quieren llegar a expresar el dolor que expresa Juan de Juni en su imagen Nuestra Señora de las Angustias. Pero así como Joaquín Costa decía que hay 2 cosas en el mundo que han llegado hasta donde podían llegar y solo podían pasar de allí en detalles, que eran la libertad jurídica en Aragón y la escultura en Grecia. Pues yo creo que podemos llegar a una tercera circunstancia donde el dolor de la madre ha llegado a su culmen y no se puede mejorar, porque ahí está la Virgen de las Angustias, que expresa todo lo que se puede expresar y es casi imposible mejorarla. Uno de los títulos que podíamos dar a Valladolid, y ya se lo ha dado muchas veces nuestro alcalde León de la Riva, es el de capital de la escultura. Como vemos, pues desde las distintas ciudades y de las distintas Semanas Santas que teníamos alrededor, pues tenían que recurrir siempre a Valladolid. Hoy nos toca hablar de la Virgen de las Angustias, pero en nuestros pasos procesionales su gran mayoría eran reproducidos por otras Semanas Santas circundantes. Sin embargo, es verdaderamente asombroso el comprobar cómo la Virgen de las Angustias llegó a puntos insospechados. Salamanca es la que preside de alguna manera la sala, Medina de Río Seco, que tuvimos mucho empeño en que viniese a esta exposición porque en definitiva es la protagonista de esa leyenda en la que se decía que la Virgen de las Angustias de Valladolid había sido realizada para Medina de Río Seco. No fue así. Nosotros lo contamos en ese catálogo que el Ayuntamiento nos ha permitido publicar: Segovia, Valladolid, Becerril de Campos, Astorga. Pero resulta que también viajas a Asturias y te encuentras en el Palacio de Taborcías como hay una Virgen de las Angustias. Y vas a un pueblo cercano a Madrigal de las Altas Torres en Ávila y podemos ver que en la ermita de la Veracruz hay una Virgen tallada al modo de la Virgen de las Angustias de Valladolid. A mi modo de ver, Juan de Juni era irrepetible.
Juan de Juni, Gregorio Fernández, Alonso Berruguete. Esos son los 3 ases de nuestra escultura. Y Juan de Juni, en su estilo, era irrepetible y era insuperable, pero era el modelo que había que tener en cuenta. Sin embargo, dos pilares un poco son los que acompañan esta exposición. Por una parte, la Cofradía de las Angustias, con lo que son una serie de piezas de la devoción que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia en torno a la Virgen. Su primera titular se encuentra en esta sala, es esa Virgen de la Piedad que tienen ustedes ahí. Antes, en nuestra escultura, cuando se hablaba de la Virgen de las Angustias, es siempre la Virgen de la Piedad. A partir de Juan de Juni, no, es una Virgen de la Soledad, una Virgen que ha trascendido todos esos episodios de la Pasión. Lo vemos en Medina del Campo, la patrona es una Virgen de las Angustias. Lo vemos en Granada, que es otra ciudad de Chancillería, la patrona es la Virgen de las Angustias y es una Virgen con Cristo muerto. Pero a partir de Juan de Juni no ocurre así. Después el Museo Nacional Colegio de San Gregorio nos ha prestado la plancha de grabado, aquella plancha tan sencilla que vemos en esa vitrina. Ese es el documento que nos dice que Juan de Juni es el autor de la Virgen de las Angustias. No tenemos el contrato entre la cofradía y el escultor, pero aquel realizado por el pintor Juan de Roelas nos dice Juan de Juni, inventor. Y otras muchas piezas pues que rodean esa devoción, desde una casulla del siglo XVIII, denominada la Magna, hasta un frontal de altar, los documentos del propio archivo, es un archivo riquísimo, o la tabla de cofrades donde no podía faltar esa iconografía del corazón y los cuchillos. Nos preside Santo Domingo de Guzmán la sala. Sabemos que la Cofradía de las Angustias es una cofradía muy vinculada al convento de San Pablo y por tanto a los dominicos. De allí partían las procesiones y parece que se llevaron siempre relativamente bien, cosa que no era habitual entre las cofradías y los frailes, pero con los dominicos se llevaban relativamente bien, salvo siempre que se empezaban a azotar los hermanos de sangre en el claustro de los dominicos y eso les ponía negros a los dominicos porque en lugar de tener las paredes adecuadamente las tenían salpicadas de sangre por la penitencia. Pero bueno, aquel retrato de Santo Domingo, pues vemos también que sobre el libro propio de estos vigilantes de la ortodoxia que eran los dominicos, nos encontramos el corazón de María y los 7 cuchillos. Y también ocurre esa misma simbología, esa misma iconografía con el expositor eucarístico, todas esas piezas que tienen vida en la Cofradía de las Angustias. Estamos hablando de una institución tan antigua en Valladolid, pero al mismo tiempo tan de actualidad. Y por otra parte, pues nos encontramos todas esas dolorosas realizadas, como les decía, al modo de Juan de Juni. En pocas ocasiones, yo creo que nunca, si tuviesen vida las esculturas, que yo creo que siguiendo a Miguel Ángel, y ya que Miguel Ángel influyó muchísimo en Juan de Juni, pues las esculturas tienen vida, en pocas ocasiones se han encontrado estas compañeras, si me permiten decirlo. Tanto la de Becerril de Campos como esa pequeña escultura de la Parroquia del Salvador, pues han sido restauradas, al igual que otro óleo. Pues estas exposiciones sirven para investigar, sirven para que los ciudadanos puedan conocer más de su historia, pero sirven para recuperar patrimonio histórico. Así que fíjense en la importancia de la implicación de las instituciones en todo ello. La de Astorga de José de Rozas, que era un cofrade de las Angustias precisamente, su padre Alonso de Rozas y él realizaron el paso del Santo Sepulcro y su padre quiso ser alcalde quisieron que fuese alcalde de la cofradía, pero él prefirió, debía ser muy duro ser alcalde, debe ser muy duro, debe ser alcalde de la cofradía, porque él prefirió hacer un paso procesional antes de ser alcalde. La de Medina de Rosiego, como les decía, protagonista de la leyenda, y la de Segovia. Eso es un poco a grandes rasgos esta exposición. Una exposición que no se hace con un comisario, sino que las ideas, y la idea la tuvieron muy clara desde siempre la Cofradía de las Angustias, que había que hacer esta exposición en concreto para ver la importancia de su talla.